El despliegue naval ordenado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela constituye el mayor movimiento de fuerzas en el Caribe desde la Primera Guerra del Golfo. La llegada del grupo de ataque encabezado por el portaaviones nuclear Gerald Ford, escoltado por destructores, unidades anfibias, buques de abastecimiento y un submarino, eleva a 13 las embarcaciones de guerra destacadas en la zona. A ellas se suman bombarderos estratégicos y helicópteros de ataque S-60R, capaces de coordinar operaciones de asalto o interdicción marítima. El conjunto representa más de 700 misiles y cerca de 180 Tomahawks listos para el combate. Oficialmente se enmarca en la campaña contra el narcotráfico, pero el coronel Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha advertido que no se despliega un grupo de ataque de esa magnitud para dar un paseo. Su conclusión es inequívoca. Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela. El movimiento debe entenderse no como una reacción aislada, todo lo contrario. La administración de Donald Trump ha trasladado al Caribe el modelo de presión empleado en Oriente Medio: despliegue rápido, saturación aérea, ataques de precisión y retirada inmediata. El objetivo es destruir la infraestructura y demostrar la capacidad de los Estados Unidos en la región. La doctrina de Trump no persigue ni operaciones prolongadas ni de estabilización, solo imponer resultados mediante el poder de choque y el impacto mediático. En ese sentido, la concentración naval frente a Venezuela combina tres planos: la coerción militar, la advertencia diplomática y la reafirmación hemisférica. Estados Unidos conserva en el Caribe un símbolo de hegemonía histórica. Desde la doctrina Monroe, ese mar ha sido concebido como espacio de seguridad interna de los Estados Unidos, el Mare Nostrum americano. Durante más de un siglo, la supremacía naval y la capacidad de intervención directa hicieron del Caribe un ámbito cerrado a toda potencia externa, pero el siglo XXI ha alterado ese equilibrio y Rusia, China e Irán mantienen presencia material en la región mediante acuerdos energéticos, estaciones de inteligencia y puertos de uso dual. El acercamiento militar entre Caracas, Moscú y Teherán, unido a la presencia de asesores rusos en Venezuela, ha reactivado la percepción de amenaza en Washington. El Gerald Ford no es solo un portaaviones, es también un mensaje, y el poder naval estadounidense busca con este mensaje recuperar el control visual y político de un mar que consideraba pacificado. La preparación logística del grupo de ataque, concentrado primero frente a Italia antes de cruzar el Atlántico, muestra que esto no es una maniobra improvisada. El Gerald Ford dispone de autonomía suficiente para sostener semanas de campaña contra un potencial enemigo. Redirigir uno de los tres grupos de ataque activos en el mundo es una decisión de alto valor político y estratégico. Trump pretende presentarlo como un gesto de firmeza ante el régimen de Nicolás Maduro, pero también como advertencia a quienes lo sostienen financiera y militarmente. La señal es muy clara: el control máximo del hemisferio vuelve a ser prioridad estratégica de los Estados Unidos. El antecedente inmediato es la operación de castigo contra los hutíes en Yemen, donde el portaaviones Harry Truman coordinó ataques sobre más de 800 objetivos. Aquella campaña, aunque limitada, confirmó la preferencia del Pentágono por las intervenciones a distancia. En el Caribe, la ofensiva puede justificarse como acción antinarcóticos o como respuesta a supuestas operaciones de inteligencia venezolana, pero su finalidad es claramente política porque busca demostrar la capacidad de Estados Unidos de proyectar poder en su propio entorno y recordar que la alianza de Caracas con potencias externas tiene límites operativos. Las bases de Puerto Rico se han convertido en un componente esencial del dispositivo. El establecimiento de campamentos militares junto a movimientos de abastecimiento y personal indica que la operación se concibe como escenario de alta intensidad. El Caribe, relegado durante décadas, vuelve así al centro de la estrategia naval norteamericana. El propio CSIS la describe como la mayor movilización en América Latina en 40 años. Su magnitud permite varias hipótesis: ataques de precisión sobre objetivos militares, destrucción de radares y defensas costeras, neutralización de puertos o interdicción de rutas marítimas bajo control bolivariano. Todas esas posibilidades encajan en las capacidades de un grupo de ataque de este tipo. Un despliegue de semejante escala, sin embargo, trasciende el marco venezolano sin ninguna duda.
Estados Unidos reintroduce el principio de disuasión directa en el hemisferio occidental, pero en un escenario distinto al habitual. El Caribe ya no es un lago americano. China controla infraestructuras en Panamá y Jamaica. Rusia opera estaciones de seguimiento en el Atlántico Sur. Irán coopera con Venezuela en combustible y armamento. La demostración de fuerza es una advertencia a todos ellos. No en vano, el uranio iraní no sale de un lugar extraño, sino de Venezuela. Washington sigue siendo, por lo tanto, el árbitro final del continente. Al mismo tiempo, el movimiento intenta compensar la erosión simbólica del poder estadounidense en otros frentes: Ucrania, Oriente Medio, África, recuperando un espacio donde todavía puede actuar sin oposición real. Trump ha reiterado que no contempla una invasión terrestre, pero la composición de la flota es clara. No hacía falta que lo dijera, nadie lo plantea. No es una flota para una operación anfibia. Para empezar, carece del número de buques y anfibios necesarios para ello, y por lo tanto no existe un dispositivo logístico para sostener ese tipo de operación. Sin embargo, la presencia de destructores equipados con Tomahawk y con cazas embarcados indica la preparación para una campaña de bombardeos. El modelo es el de las intervenciones limitadas: poder aéreo, objetivos seleccionados, repliegue. Y desde el punto de vista militar, Estados Unidos intenta restaurar la credibilidad de su fuerza de disuasión rápida, deteriorada por décadas de conflictos prolongados. Desde el punto de vista político, el gesto responde a una necesidad interna de proyectar fortaleza ante su electorado y reforzar la narrativa de que la Casa Blanca actúa sin restricciones frente a regímenes considerados hostiles. Las fuerzas de Caracas no podrían responder a una ofensiva de misiles, pero el régimen la usaría para consolidar el discurso nacionalista y buscar apoyo internacional entre sus aliados. En Iberoamérica, un ataque estadounidense provocaría divisiones previsibles. Algunos gobiernos lo verían como la restauración del orden regional, pero otros como la reactivación del intervencionismo histórico de los Estados Unidos en la región. El simple despliegue ya cumple una función: recordar que la soberanía iberoamericana continúa supeditada a la voluntad del poder naval norteamericano. El tiempo se convierte, por lo tanto, en este momento en un factor crítico, porque un dispositivo de esa magnitud no puede mantenerse indefinidamente sin una acción militar concreta. Como señaló el coronel Cancian, una vez que se concentra tanto poder de combate, o se utiliza o se repliega. Cada día adicional aumenta el coste operativo y reduce el efecto político. Si Washington decide actuar, lo hará mediante ataques de precisión. Si opta por retirarse, el gesto perdería intensidad. En ambos casos, la maniobra habrá servido para demostrar que Estados Unidos puede concentrar fuerzas en su hemisferio y ejecutar operaciones de castigo con un margen mínimo de preaviso. Pero el contexto regional es otro. Iberoamérica atraviesa una fragmentación política que ha debilitado los viejos consensos interamericanos. Las alianzas con China, el comercio energético con Rusia y la dependencia de capitales externos modifican el equilibrio estratégico. Un ataque unilateral podría acelerar el distanciamiento de varios países y fortalecer el eje Caracas-La Habana-Managua. Desde la óptica estratégica sería un triunfo táctico, pero una derrota política. Sin embargo, para la administración Trump, esa contradicción carece de importancia inmediata. Lo esencial es reafirmar la primacía estadounidense incluso a través de gestos temporales de poder. La presencia del Gerald Ford en el Caribe marca un punto de inflexión. Estados Unidos retoma el control simbólico de un espacio que considera propio. La operación puede concluir en un ataque de castigo, en una demostración de fuerza o en un repliegue calculado. Pero en cualquier caso, el mensaje va a permanecer. El hemisferio occidental sigue siendo un territorio bajo vigilancia y hegemonía de los Estados Unidos. Y en el fondo, el gesto también es un reconocimiento de que esa hegemonía ya no es automática. Mostrar poder se ha vuelto necesario precisamente porque la supremacía de los Estados Unidos, antes incuestionable, ahora necesita ser recordada.